tan conocido, es un dicho tan popular, pero que encierra tanta, pero tanta sabiduría. Y es el dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Dígalo conmigo, a ver: a Dios rogando y con el mazo dando. Es un dicho de bastante tiempo atrás, que quizás nuestros abuelos y aún antes de nuestros abuelos, bisabuelos, qué sé yo, por ahí quizás lo decía, pero es un dicho que fusiona dos cosas y decía, tiene mucha sabiduría. Número uno, dice: a Dios rogando, o sea, encomendándonos a Dios, pidiéndole a Dios, clamando a Dios por todo lo que se está pasando, por todo lo que se pasa, pero no lo deja ahí, sino que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, en referencia del origen de esta expresión popular. Tiene que ver con el mazo del carpintero, principalmente del albañil, incluso, que usan esta herramienta como parte de su trabajo, y es que a Dios se le pide, se implora la ayuda divina, pero también hay un esfuerzo. Y es que resulta ser que hay gente que a veces le deja todo a Dios. Hay gente que espera que Dios le resuelva todas las cosas en su vida, y no es que Él no pueda hacerlo. Lo que sucede es que usted y yo tenemos que poner de nuestra parte. Usted y yo tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Para qué? Para que nos juntemos, para que podamos accionarnos. Hay una frase que la destaco de una de las leyes de crecimiento que se refiere el doctor John Maxwell, que es precisamente, se llama la ley de la intencionalidad, que se refiere a que las cosas no ocurren por sí solas, hay que provocarlas. Las cosas, les repito, no suceden solamente porque usted las desee. Las cosas no van a suceder por un asunto de sugestión. Las cosas no suceden solamente porque usted las quiera. Las cosas van a suceder cualquiera que sea. Es que en cualquier área de su vida, en cualquier dimensión a la que usted la quiera llevar, desde el plano espiritual, desde el plano intelectual, aún desde el plano físico, usted y yo vamos a tener que accionar. Por ejemplo, yo puedo querer perder algunas libritas de más para que la ropa me quede un poquito más floja, pero no es porque simplemente yo lo quiera, es que va a suceder. Ni siquiera con lo que algunos nutricionistas llaman, o lo que alguna gente, las pastillas milagrosas, que ellos mismos dicen, y con toda autoridad, que no hay pastilla milagrosa que haga rebajar de peso, no hay brebaje, no hay té tal, de té verde o té frío, como usted lo quiera llamar, de una serie de especies mezcladas que a usted le van a hacer bajar de peso. No, 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 es que hay que esforzarse. No es sentado frente al televisor, no es que usted va a destacar, por ejemplo, académicamente solamente porque usted le gustaría ser un cuadro de honor. Usted no va a destacar, por ejemplo, a nivel laboral simplemente porque usted se le ocurre, usted quisiera que le dé un aumento o un ascenso en el trabajo. Las cosas, dice esta ley, se la vuelvo a repetir, las cosas no se logran por sí solas, las cosas hay que intencionarlas. En este momento estamos ya en una etapa, y según vemos las noticias tanto nacionales como internacionales, ya estamos en una etapa en la cual estamos en el proceso de reactivación, misma que ya ha venido operando semanas atrás de una forma paulativa, de una forma poco a poco. Ya, por ejemplo, mañana en este país tomamos una nueva etapa que empieza a permitir algunas soltura en algunas áreas a nivel comercial, algunos horarios un poquito más ampliados, y lo he visto también en otras ciudades donde ya también se han venido activando. Ya, por ejemplo, miraba ahora hace un rato los noticieros deportivos aquí en Costa Rica y miraba que ya algunos países, principalmente la liga alemana, ya empezó. En Costa Rica ya empieza el martes, miércoles a puerta cerrada, pero ya empieza a haber una activación, ya empieza a haber una inserción a nivel laboral, ya en cuestión de días, probablemente 2 semanas, a lo sumo 3, ya también la inserción a nivel académico desde escuelas, colegios, las universidades. En fin, a lo que quiero llegar, o lo que quiero decir, es que ya es el momento de ir entrando en esa nueva normalidad, siempre con las medidas que nos siguen recomendando, porque definitivamente no nos podemos quedar encerrados en casa, no podemos vivir una cuarentena eterna,
porque los países vendrían a la ruina, la economía, todas las situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, sí requerimos, ¿qué? Requerimos de activarnos. Y hemos hablado en diferentes programas, tanto entre semana como domingos, sobre la importancia de reinventarse, sobre lo que es la salud emocional, lo que es manejo de conflictos, que ahí tenemos el tema todavía inconcluso, que en estos días lo estaremos abordando nuevamente con Andrea, pero que hemos venido hablándole, motivándole, llenándole a usted de ánimo e impulsándole para que la situación no nos haya dejado, como bien se dice, nos ha cambiado en todo sentido de la palabra, en todos los campos y todas las áreas. Pero bueno, el punto es que las cosas ahora no van a ser diferentes a nivel de su negocio, a nivel de su operación laboral, si usted y yo no hacemos ¿qué? Hacemos algo, si no nos reinventamos, decíamos la semana anterior. Por eso le vuelvo a repetir, a Dios rogando y con el mazo dando, porque es que tengo que decirlo, es que en este campo, por ejemplo, de alguna gente que se lo lleva a la parte de la religión, a la parte de la religiosidad, y se permiten decir yo decreto, yo declaro, y piensan que por decir, decretar o declarar, las cosas van a suceder por obra de magia. No, señores, las cosas no van a suceder. Hay que intencionales. De las muchas historias que encuentro en la Biblia, porque de verdad que hay muchas historias donde extraer muchas enseñanzas, hay una en particular que muy probablemente usted la haya escuchado, se la voy a parafrasear y luego le doy la referencia si usted de los que toman notas para que luego amplíe su lectura. Y es la historia que ubica a una mujer en la escena, es una mujer que según la historia ha tenido por mucho tiempo un padecimiento de salud física, lo que hoy algunos especialistas llaman un cáncer de cervix, ¿sí? Porque dice que ella padecía de una hemorragia continua, un flujo de sangre continuo. Ahora, eso continuo era por mucho tiempo, se refiere a 12 años. La historia dice que ella llegó a estar en un estado bien crítico, que ahorita le quiero referir a esas cosas. Son 4 aspectos que yo hoy quiero referirme y ver también 2, 3 enseñanzas prácticas que esto nos pueda dar. Pero dice que ella, ya desesperada, un día escuchó que Jesús venía a su ciudad y ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible porque está ya mi último recurso. Y dice que hizo el esfuerzo y es aquella mujer que ya se ubicó en la historia, sí, es la mujer del flujo de sangre, la mujer que tocó el borde del manto de Jesús y recibió una sanidad. Ella fue sana de esa enfermedad. Eso lo puede encontrar usted en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al versículo 34. Esa es la historia. Luego ella es sorprendida o se siente cohibida porque Jesús detiene todo lo que está haciendo en el avance de su caminata y él dice, alguien me ha tocado, y él dice, no avanzo hasta saber quién me tocó. Pregunta, esta mujer temblorosa muy probablemente se identifica y entonces Jesús le dice, mujer, ve en paz porque has sido salva, has sido sana de tu enfermedad. Jesús ratifica esa enfermedad. Muy bien, esta historia quizás la puedo asociar precisamente a este tema de esta noche, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Permítame referirle, le voy a presentar la crisis de esta mujer. Como usted escuchaba, una mujer que tuvo un padecimiento por 12 años. Oiga, 12 años, se dice muy rápido, pero pasar esos 12 años es mucho. Me permití hacer la conversión de los 12 años en días en nuestro calendario gregoriano de 365 días. Y quizás usted y yo ya estamos que tiramos el tapón, como decimos popularmente aquí en Costa Rica. Ya estamos desesperados de tanto hacinamiento, de tanto encierro, con un poco más de, 60 días, pero que tampoco ha sido un encierro de no movilizarse, ¿no? Tenemos libertad restringida, vehicular, libertad de movimiento físico, salir de la casa, hacer algunas compras, etcétera, etcétera. O sea, no hemos
tenido que estar de verdad confinados literalmente, a excepción de aquellas personas que son más vulnerables al COVID-19, que sí, que o sea, ni siquiera han asomado la nariz a la puerta de su casa de afuera. Han tenido que estar al día de hoy y seguirán estando hasta que las cosas vayan variando, pues encerradas en casa. Pero el punto es que esta mujer, y tal vez ya mientras yo hablaba usted también hizo la conversión, nada más y nada menos vivió una crisis por 4.380 días. Nada más eso, 4.380 días sufriendo de una situación, de una afección física. Y no solamente es el punto de la afección física, porque bueno, tenía una enfermedad que para la época no tenía cura. Para la época todavía no se hablaba de la situación de cómo manejar un cáncer de cervix, no se hablaba de quimioterapia, de radioterapia, no se hablaba de cultivos, de biopsias, no, simple y sencillamente ella tenía flujo de sangre, una hemorragia continua, y eso la llevó, le repito, 12 años, 4.380 días. Lo otro que ella enfrenta, para que usted vea la magnitud de la crisis de vida de esta mujer, es que de acuerdo a su trasfondo cultural, de acuerdo a la cultura judía de esta época, una mujer, y quizás usted lo sabe, una mujer, de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento de la cepa judía, era considerada como una mujer inmunda cuando tenía el periodo menstrual. Era un asunto de que incluso era aislada por los días que estaba con ese periodo menstrual. Ahora, esta mujer no tiene un periodo menstrual de 8 días, de 12 días. No. Esta mujer está teniendo como un periodo menstrual, una hemorragia, y las mujeres podrán entender más que nosotros los hombres esta situación, pero no por 8 o 12 días, no, por 4.000, oiga, es que es mucho, 4.380 días, lo cual podemos interpretar que su condición, de acuerdo a su cultura, era que no podía exponerse al público, no podía salir de su casa, porque de lo contrario, de acuerdo a las normas de aquella época legales, ella podía ser apedreada, ella podía ser lapidada. Entonces, vaya usted entendiendo la realidad y la crisis que está viviendo esta mujer. Uno, tiene una enfermedad incurable. Número dos, tiene un entorno cultural, como quizás lo hemos visto, de desprecio, y que es lamentable escuchar, por ejemplo, en noticias de personas que han dado positivo del COVID-19, y en algunas de sus comunidades, en algunos países, han sido marginados, les tiran piedras en la casa, sacan pancartas, los ofenden, como si de verdad no hubiera humanidad. Bueno, esta mujer vivió todo eso. Esa mujer vivió eso. Ahora, no solamente eso, sino que si usted va a la lectura, dice que ella había gastado todo lo que tenía de dinero buscando la cura en los médicos de la época, y ningún médico pudo dar con el diagnóstico claro, y mucho menos ningún médico pudo encontrarle la cura, por lo cual su condición económica llegó a un punto crítico, a un punto donde ya no había recursos para comprar alimento, estaba deteriorada, estaba cansada, estaba desesperada. A eso le podemos sumar 4.380 días. Cuántas situaciones a nivel emocional esta mujer pudo haber experimentado. Oiga, si usted y yo a veces, con toda esta situación que hemos estado viviendo, el estrés, que metidos en la casa, que no aguanto, que doy una vuelta, que me cansé de ver televisión, que qué aburrido, que qué pereza. Imagínese encerrado. Y ella no tenía Netflix, ella no tenía el PlayStation, ella no tenía el home theater, ella no tenía
tenía un DVD, ella no tenía mayores elementos de distracción para poder sobrellevar un poco la situación que estaba viviendo. Entonces vaya dándose cuenta, y usted y yo quejándonos por una situación de encierro, y vea lo que esta mujer estaba viviendo. Podemos deducir en la lectura que hacemos de ese texto de San Marcos, donde por lo que ya dije anteriormente, también vive un aislamiento familiar. Porque, va de nuevo, era aislada hasta del núcleo de familia cuando tenía la menstruación, pero ya eran muchísimos años. Entonces podemos deducir, la Biblia no es específica, no habla de su familia, es algo que yo estoy deduciendo de acuerdo al contexto de lo que estoy leyendo. Pero los tíos, los primos, los abuelos, no sé si fue una mujer casada, no es lo que destaca la lectura bíblica, porque lo que quiero resaltar es la decisión de esta mujer, es la decisión de ella que no se queda de brazos cruzados, es la decisión que ella toma, porque ella nos enseña a nosotros 3 o 4 cosas. Yo quisiera ir a la lectura, si usted me lo permite, porque sabiendo lo que ya le he dicho de toda la situación que esta mujer ha vivido, ella dice en Marcos 5:27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, dice, se le acercó por detrás entre la multitud, entre la gente, y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. O sea, un pensamiento que ella había tenido. Ella dijo, si tan solo yo voy y toco el borde de su manto, y voy a explicarle así rápido, el manto como rabino que era Jesús. Usted tal vez ha visto a un rabino en una película, usted va a una sinagoga, lo ha visto caminando. Regularmente los rabinos usan una especie, se hace un manto que les cubre la cabeza, que baja por sus hombros, es grueso, y entonces era lo que Jesús andaba, ¿verdad? Como eso que muchas mujeres a veces, como un velo que algunas mujeres se ponen, bueno, eso es lo que andaba Jesús, ese es el borde del manto al que se refiere. Y ella dijo, si tan solo yo toco el borde de ese manto, pensaba, fue lo que pensó, ya le explico, pensó, si yo lo toco, seré sana. ¿Y qué hizo? Salió de su casa, a pesar de todo lo que podía implicar y a todo lo que se estaba exponiendo, si alguien la identificaba, pero ella salió con una consigna, ella salió con un propósito firme, ella salió con una determinación, ella salió decidida. Y dice que tocó el borde del manto. Al instante, dice el versículo 29, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Voy ahí? Ya le hablé de la crisis de esta mujer, 4.380 días, la situación cultural apartada, una crisis económica donde se quedó sin ningún recurso económico, abandono familiar, y podríamos sumarle otras situaciones a toda la lista de la vida de esta mujer. ¿Qué nos enseña esta mujer? Y es lo que yo quiero reflexionar en estos minutos, en esta noche con usted. Yo le he sacado 3 enseñanzas prácticas a la vida de esta mujer. Número 1, esta mujer me enseña lo siguiente: los resultados se obtienen cuando pasamos del pensamiento a la acción. Así de simple. Usted y yo vamos a obtener resultados en cualquier campo de nuestra vida cuando trasladamos de la mente a la acción. Es lo que ella hizo. Le recuerdo, ella pensó y dijo, si yo toco el borde de su manto, voy a ser sana. ¿Qué fue lo que hizo? Salió y se atrevió a tocar el borde del manto. ¿Qué resultado obtuvo? Su sanidad. ¿Qué es lo que usted está queriendo hacer? ¿Qué es lo que hace tiempo usted viene cavilando en su cabeza? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo nuevo dentro de esta nueva etapa que nos permite, a la que nos empujó el COVID-19 y que entramos y casi como a mitad de año es que estamos reactivándonos en este 2020? Es entonces donde
¿Qué es lo que hay en su mente? Un ascenso, un mayor ingreso económico, emprendedurismo, esfuerzo, bajar de peso, cuidar su salud, salir a hacer ejercicio, salir a caminar, en fin, no sé. O sea, no sé cuáles son sus planes. La mujer esta nos está enseñando que, número uno, que cuando nosotros salimos del pensamiento a la acción, vamos a ver resultados. Eso es lo primero que yo aprendo, es ir más allá del deseo, es ir más allá del me gustaría, es ir más allá del yo quisiera, porque esas son las palabras que usan muchas personas y que se pasan su vida solo diciendo, a mí me gustaría. Yo quisiera hacer tal cosa, es que a mí me gustaría, por ejemplo, hay gente que dice, ay, a mí me gustaría, cuando todo esté en la normalidad, uy, a mí me gustaría viajar a Estados Unidos, a mí me gustaría viajar a Europa, y se la pasa toda la vida con el pensamiento, nunca lo materializa. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, hacer un plan de ahorro, un plan de ingresos, ponerle fecha, decir cuándo va a viajar y trabajar sobre esa meta y toda una estrategia sobre lo mismo. En este ejemplo le aplico cualquier otra de las cosas en las que usted está pensando, pero hay gente, sí, yo quisiera, es que yo deseo, hay como yo quisiera de verdad, y más cuando uno ve personas que logran éxitos, personas que logran sus metas, que lo escriben en redes sociales, aquellas personas que salen enseñando la enagua, el vestido, el pantalón que antes usaban y que ahora se lo ponen y caben dos de ellas en lo que antes era. Ay, cómo me gustaría a mí ser como esa persona. Yo quisiera. ¿Y qué? No, trascendamos del pensamiento a los hechos. Hay que materializar esas ideas. Número dos, ¿qué me enseña esta mujer? Le dije que eran tres. Hoy voy rápido, Número dos, perdón. Esta mujer dice que si yo toco el borde del manto de Jesús voy a recibir sanidad. ¿Qué fue lo que hizo? Lo tocó. ¿Qué es lo que me enseña? Número dos, confiar. Días atrás hablábamos de confianza, que es fe. Confiar en Jesús es la clave. Oiga bien, confiar en Jesús, confiar en Dios es la clave para alcanzar el éxito en cualquier área de su vida. Recuerde, a Dios rogando y con el mazo dando. Es que el dicho no excluye a Dios, lo involucra, pero no lo deja con todo, sino que lo hace parte de esa sociedad y entonces en esa fusión es donde usted va a ver los resultados. Pero estoy confiando que entonces eso que usted está planeando, ese nuevo negocio, ese nuevo estudio, en fin, lo que usted quiera, el consejo aquí está, que esta mujer dice, si yo toco, ¿por qué? Porque ella oyó que Jesús venía para su ciudad. Ella ya tenía referencias de lo que venía haciendo Jesús, venía haciendo milagros, venía haciendo sanidades. Ella tenía referencia, tenía una fe, confianza. Ella reconocía que ese Jesús era el Mesías profetizado 700 años antes por Jeremías. Ella dice, este es el hombre, y se ha hecho milagros en otras ciudades. Hoy cuando esté en mi ciudad, yo tengo la fe, tengo la confianza de que Él me puede sanar. Y es lo que hemos hablado a veces cuando yo me he referido a la fe, tener confianza en Dios. No es que Él lo tiene que hacer, sino es que Él lo puede hacer. Porque también ahí a veces jugamos de irrespetuosos con Dios, porque hasta le damos órdenes a Dios casi en el carácter de obligación. Lo tienes que hacer porque yo lo digo, porque lo escribiste en tu palabra. No, es como cuando Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y es lo que esta mujer está poniendo en acción. Y eso es el número dos, lo que me enseña. Confiar en Jesús, confiar en Dios, es la clave. Es la clave. No haga lo que hagan muchos. Déjeme darle esta recomendación, o si lo quiere llamar consejo. No haga lo que hacen muchos, que a Dios no lo involucran en sus planes. Pero cuando las cosas no van bien, ahí sí lo buscan para que le resuelva las broncas en las que se metieron. Qué bonito, qué bonito. O sea, que a Dios no lo tome en cuenta para nada. No le pido consejos, no lo busco en oración, no busco un reforzamiento, una orientación en Él, sino que hago las cosas. Ahora sí, Señor, sálvame, sácame de esta. Es que yo le estoy pidiendo a Dios. Es que, no. Desde el principio,
involucrémoslo a él, perdón. Es que la Biblia dice, lo decía Salomón de la siguiente manera, Proverbios 19, Salomón decía, el hombre hace muchos planes. El hombre, oiga bien, se lo repito, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito de Dios. Por muchos planes que usted y yo hagamos, si nuestros planes no están conectados con el plan de Dios, y para conocer el plan de Dios hay que involucrarse con Dios, es confiar en Dios, es poner las cosas en las manos de Dios. Por más que usted haga, por más que usted intente, usted no tiene la garantía del éxito. Anótese con el campeón, anótese con el que logra las victorias. Tiene mucha referencia de ser un Dios que históricamente ha ganado en todo lo que se ha metido. Y cuando Él es el socio mayoritario, cuando Él está respaldando tu negocio, cuando Él está respaldando tus planes, cuando Él está de tu lado, yo le garantizo que usted va a ver resultados. Fue lo que esta mujer vivió, lo que esta mujer como experiencia tuvo fue esa. Dice, tocó el borde, ¿con qué? Con fe, con confianza. Cuando toca ese borde, no es el manto en sí, el manto no es que hay gente, es que hay que hablar tanto de esto, pero hay gente que le da poderes mágicos a objetos. Póngale el nombre que quiera, eso se llama fetichismo. Y eso tiene que ver mucho en la línea del ocultismo. Entonces hay gente que piensa que si yo tengo esto, es que si yo tengo un trozo de madera que fui a Israel y lo traje, oiga, esa cruz la han en 2000 años, la han desmembrado fibra por fibra y la siguen vendiendo. Y hay gente incauta que piensa que eso es cierto. Y no, es que yo tengo esto. Y entonces le atribuye a objetos inanimados poderes curativos milagrosos. No, el manto no era lo que tenía el poder. Lo que tenía poder era quien portaba el manto, y este era Jesús. Jesús era el que tenía el manto, y de él fue que salió el poder de sanidad. Esa mujer tuvo ¿qué? Resultados. ¿Qué tuvo? Éxito. Tocó con fe, tuvo confianza y recibió la sanidad. Lo que ningún otro médico había podido lograr en un acto de fe, ella obtiene su milagro. Y número tres, que esto es sumamente importante, y es que Jesús sabe cuando se le toca con fe. Sí, señores y señoras, damas y caballeros, el Señor sabe cuando alguien se acerca a Él con fe. Yo lo que le quiero preguntar, y ya voy terminando en esta noche esta reflexión para luego orar. Póngame atención y no responda hacia la carrera. Le quiero preguntar, ¿quién es Jesús en tu vida? Si gusta lo escribe, pero piénselo. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida realmente? Yo sé que usted me puede llenar y se puede, ay, del primer lugar. No, pero la verdad. Una verdad que puede ser juzgada por Él. Yo no lo que usted diga. Él lo puede juzgar. Él se da cuenta si realmente Él es lo número uno en su lista y en mi lista de prioridades. Si a Él lo tenemos involucrado en todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque puede ser que Jesús para mucha gente es una figura religiosa. Sí, heredó una religión, y no estoy hablando de ninguna religión en particular, porque de acuerdo a la época en la que usted nació, la creencia de sus padres le fue heredada como una creencia religiosa. Y hay gente que lo que conoce es una religión, lo que conoce son los dogmas de una religión. Se aprendió todo lo que su religión le enseñó desde su infancia y así ha crecido por años, pero no conoce directamente a Dios, conoce lo que dice la religión de Dios, y en esto hay debates al respecto, pero no conoce a Dios de cerca. Entonces puede ser que para mucha gente Dios es un Dios de religión, un Dios donde lo visito cada 8 días, cuando estamos en una normalidad, ya sea que usted va a la misa o usted va al culto. Se sabe la liturgia,
pero no va más allá de ser una persona religiosa. Puede ser como mucha gente, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Es una figura histórica? Es una figura que marcó la historia de la humanidad, donde incluso los registros en todos los campos aparece un antes de Cristo y un después de Cristo, donde su figura, históricamente hablando, marca la historia de la humanidad. Pero para mucha gente eso es Jesús, una referencia histórica, alguien que existió, alguien que cuentan historias, pero mucha gente vive ignorando sus enseñanzas. Número 3, puede ser que algunos lo conozcan como el juez castigador. Antes era muy común, creo que ahora ha cambiado, pero antes los abuelos o los papás de uno lo amenazaban con que Dios iba a venir y lo iba a agarrar del pelo, lo iba a subir y lo iba a dejar caer. Que Dios era un Dios de castigo. Y sí es cierto que la Biblia lo presenta como un Dios inquebrantable en la manera de la implementación de la disciplina, pero es un Dios de amor, es un Dios de comprensión, es un Dios de apoyo, es un Dios de ayuda, es un Dios que dice si 7 veces cae el justo, 7 veces Él le va a levantar. Es un Dios de oportunidades, pero también es un Dios que cuando dice hasta aquí, y podríamos hablar en otro programa o podemos hablar en lo privado para ampliar sobre este tema, pero cuando Dios dice hasta aquí, dice hasta aquí. Y si no, en referencia, léase a la historia del arca de Noé. 120 años le dio oportunidad al pueblo. Cuando Dios dijo, no, ya no más, hasta aquí. ¿Está terminada el arca? Sí, ok. ¿Los animales adentro? Sí, ok. Abrió la llave del cielo de arriba, empezó a llover a cántaros, empezó a inundar todo el asunto. Le dijo, Noé, me hace el favor, entre. Y dice, y Dios cerró la puerta. Y es que cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Pero entonces hay gente que lo tiene, sí, es el Dios. Uy, qué miedo le tengo a Dios. Porque hay gente que le tiene miedo a Dios. Usted no tiene que tenerle miedo a Dios, usted tiene que tenerle confianza a Dios. Tiene que tenerle entrega a Dios. Dice la Biblia en la carta de los Hebreos, acérquense con confianza al trono de la gracia, que es el trono del perdón, que es el trono del amor, para que ustedes alcancen precisamente el favor divino. O puede ser como alguna gente que tiene a Dios como el número de emergencia, el 911. Sí, que lo busco cuando estoy en una situación de sálvame, de auxilio. Dios, necesito que me ayudes. Y una vez que la situación vuelve a la calma, si te vi, no me acuerdo. Me vuelvo otra vez a mi estilo de vida, dejando a Dios relegado, enviándolo otra vez al baúl de los recuerdos. O puede ser que Jesús sea el Señor de tu vida. De todas esas, esta es la más importante, cuando Él es y lo hacemos el Señor de nuestra vida. Cuando Él viene a tomar el control de nuestra vida, cuando usted desde su casa, ahí donde usted está hoy mismo, usted puede entablar con Él una conversación, usted puede decirle cómo se siente, puede expresarle lo que Él representa para usted, puede presentar sus peticiones y Él está atento a escucharle, a escuchar su plegaria, a escuchar su necesidad, a traer sobre su vida una paz, como bien lo dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo lo que le quiero decir para terminar esta reflexión, comparen la situación suya con la situación de esta mujer. Si usted lleva no sé cuánto tiempo, pero bueno, si ya usted supera los 4.380 días de crisis, usted le va ganando a esta mujer. Pero no se trata de eso, ya también vive una situación crítica. Pero ella cifra su fe, su confianza en Dios. Pero no se queda ahí, sino que pasa del pensamiento. Pensaba, dice, se lo leí, pensó, si toco el borde, voy a ser sana. Y lo hizo. Jesús se dio cuenta. Si usted va a la lectura, Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Dice que los discípulos de él que estaban a su alrededor le dijeron, pero maestro, si la gente te está apretando, si eran multitudes, sí, pero es que alguien esta tarde, podría haber sido una tarde, no dice específicamente la hora, pero alguien esta tarde, alguien esta noche de 17 de mayo me ha tocado con fe. Alguien en esta noche
me tocó de forma diferente. ¿Por qué? Dijo Jesús. Porque ha salido poder sanador de mí, poder de milagro. Yo le quiero invitar a usted en esta noche. No sé qué es lo que usted está pasando, porque a veces ojos vemos, corazones no sabemos. Porque a veces incluso nos encerramos en una coraza de invulnerabilidad emocional. A veces creemos con hacernos los fuertes vamos a resistir y por dentro estamos sufriendo. Hoy que iniciamos con un dicho popular, hay otro dicho que dice: nadie sabe cómo lleva la procesión cada quien por dentro, porque cada quien está llevando su momento, su situación. Pero cualquiera que sea la situación que usted está viviendo, yo le quiero decir algo: tenga fe en Dios, confíe en Él. Si usted está pasando por una crisis, se siente agobiado, si se quedó sin trabajo, la parte económica le fue reducida a un cuarto o a mitad de salario, en fin, su negocio no está vendiendo, la afluencia de clientes no es la misma, hay mucha incertidumbre, se han disparado todos los problemas de salud mental que usted tenía controlados, y las crisis de ansiedad y los ataques de pánico y las depresiones y toda esa situación que es propia de lo que se está viviendo. Confíe en Dios. Decida esta noche tocar el borde del manto de Jesús. Decida esta noche volverse a Él. Decida esta noche entregar su vida, entregar su necesidad a Él, cualquiera que sea. No piense, porque a veces la religión nos dice que para acercarnos a Dios tenemos que ser muy buenos. No, Señor, no se equivoque. Nadie, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Nadie puede atribuirse, nadie, por más que se dé por el pecho, levante las manos, diga amén, aleluya, tiene garantizado que es una persona buena. No hay una sola persona. Más bien al contrario, acercarnos a Él nos mejora como personas. Si usted tiene proyectos, si usted tiene planes, si usted tiene iniciativas, haga en esta noche a Jesús su socio. Invítelo, coméntelo de sus planes, involúcralo en sus planes, pídale sabiduría para sus proyectos, para sus planes, lo que sea. Aunque, como le decía hace un rato, aún pídale ayuda si usted está sometiéndose a un plan de alimentación controlado, está haciendo ejercicio, dígale: Señor, ayúdame que esta dieta que me mandó el doctor me haga efecto. Hasta en esas cosas es involucrarlo en todo. Ayúdame, Señor, cuando esté cocinando ahí, Señor, multiplícame esta comidita. Ore, dele gracias y ore por el alimento, la bolsita de arroz que está llena de la cena, por la latita de atún que usted tiene ahí. Bendígala para que cuando eso se haga, se multiplique y todos sean saciados. Él está para ayudarnos. Él está en esta noche para de verdad decirnos que Él es Dios. Vamos a orar.